Mi nombre es Carlos Rumbrán Sacorn. Ya soy jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local e Institucional acá del Ministerio del Medio Ambiente a nivel central. Trabajo en la subsecretaría. Y bueno, estoy muy contento de estar acá y ver la tremenda iniciativa que tienen acá Ecointegra, ya que nos estamos poniendo verde todas las instituciones. Yo creo que es una tremenda esperanza, por lo menos para mí, para el equipo y obviamente para el ministerio. Entonces, lo que vamos a presentar hoy día va a ser como una suerte, vamos a pasar por tres momentos, ya le quiero adelantar ahí. Así haciendo la sinopsis, ¿ya? Y para que sepan con la chichita que uno se cura, ¿ya? Lo primero de todo es que vamos a ir viendo un poquito lo que es la conciencia ambiental, nos vamos a ir un poquito en la profunda, ¿ya? Que es súper importante, especialmente ahí en Integra, donde forman y ayudan a formar conciencia también, ¿ya? Y eso es sumamente relevante. En segundo lugar, vamos a ver un poquito, sí, de lo que se trata de los conceptos. Muchas veces acá tenemos temas de que no estamos muy de acuerdo en los conceptos o entendemos en forma distinta un concepto como medio ambiente, que implica que no. ¿Y cuál es el concepto que utiliza predominantemente el Ministerio del Medio Ambiente? Ya hay distintos. Conocer un poquito una diferencia entre gestión ambiental y administración ambiental, que no son lo mismo. ¿Ya? Y que nos ayuda también a conocer el caso un poquito de Oficina Verde, que es un programa que fomenta justamente lo que están haciendo, que es un sello que entrega el mismo Ministerio de Medio Ambiente, ya a distintas instituciones, y conocerlo rápidamente. Y algunos casos, ¿cierto?, exitosos de instituciones públicas que han hecho gestión verde súper interesante, ¿ya? Y en el fondo que digamos que no estamos solos, ¿ah? Estamos, ¿cierto?, tratando de distintos frentes de verdeizar este aparato público. Y también decirle que nos tenemos que sentir bastante orgullosos porque son un aparato público bastante verde respecto a muchos más. En Sudamérica, en Europa, no es menor. Y les cuento porque uno también tiene contacto con lo internacional. Entonces, pero a veces uno no valora lo que es. Pasa eso, que nos tiramos de repente, nosotros mismos nos tiramos la chaqueta para abajo. Así que como medio rara esa cosa que tenemos, ¿ya? Pero bueno, ya, entonces, sin más, voy a presentar este PPT. Si alguien me dice si se ve, me dicen, porque quizás no lo vea yo. A ver, acá está. Voy a compartir la ventana. Voy a compartir toda la ventana con la pantalla, porque si no, no voy a ver. Wow, se podrá ver acá. ¿Se ve ahí? Si alguien me dice sí Sí se ve, o pero en no, modo edición, le no en modo agradecería. presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Pero en modo edición, no en ¿O presentación. no se ve? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿O no? Bueno, Claro, en modo edición, no en ya. modo presentación. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a abordar como estos tres títulos, ya como acabo de decir. Eh, Perdón, ya, pensaba que me habían mandado un mensaje ya. Vamos a abordar la conciencia ambiental. Es súper interesante este tema de la conciencia ambiental porque también nos sitúa, nos dice, bueno, tengo conciencia ambiental, ¿qué es la conciencia ambiental? ¿Ya? ¿Cómo se forma un poquito esta conciencia? Y pensar, oye, pero de una u otra forma, nosotros, ¿cómo llegamos a pensar lo que pensamos actualmente? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra relación también con la naturaleza? Porque hay algo de conciencia ahí. Entonces, acá hay una imagen brutal, no sé si la ven, ¿ya? Pero una imagen que realmente es fuerte, es de la canción Do the Evolution de Pearl Jam. A los que son más rockeros o rockeras lo van a ver, lo van a ubicar inmediatamente, ¿ya? Pero esta video, que para mí es una verdadera obra de arte, ¿ya? Muestra justamente lo que pasa todos los días, ¿ya? Claro, no con esa brutalidad, ¿ya?, que uno ve, pero es capaz de sintetizar muchas veces esta extracción que hacemos con la naturaleza, importándonos nada de lo que haya en su superficie, qué pasa con los recursos, es para alimentar la ciudad. Sé que puede ser una caricatura, pero recuerden que, por ejemplo, en Sudamérica, el 80%, casi el 85% de los habitantes ya están viviendo, ¿cierto?, en ciudades.
¿ya? Es interesante. Entonces, ahí hay una suerte de extracción. Muchas veces tampoco vemos lo que pasa en esta extracción que se hace en la naturaleza. Y entonces viene esta pregunta, bueno, ¿cómo llegamos a separarnos tanto en la naturaleza? ¿Siempre fue así? ¿Ya? ¿Siempre nos separamos de la naturaleza de este modo tan brutal? La segunda pregunta también que viene es que ¿por qué para las actuales culturas predominantes la naturaleza se redujo solo a ser un recurso para ser explotado? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué no nos interesa absolutamente nada como sociedad? Especialmente la occidental, que en el caso, ¿cierto?, que tendría esta inconveniencia. Y esto está basado también en una investigación, y también hace poquito, aprovecho a pasar a la publicidad, lancé un libro que se habla justamente de gestión ambiental hacia una práctica ética, y hay parte de este libro acá, ¿ya? Y dentro de este ámbito, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño viaje, muy cortito, ¿ya? Por el tiempo, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de historia, en que tanto la conciencia, ¿ya?, como el darnos cuenta de que nos posibilita a entender lo que está pasando cuando hacemos algo malo o no, ¿cierto? Y la historia, ¿cierto?, como el evento nos van a ayudar un poco a este viaje. Porque no es casual, ¿cierto?, que de una manera todos pensemos en cierta forma parecidos, ¿ya? En términos de esta visión con la naturaleza, ¿ya? Ojo, con esta relación con la naturaleza, subrayo, en esta relación con la naturaleza, ¿ya? Y vamos a ver cómo esto evolucionó. Aquí tenemos esta línea de tiempo en que tenemos esta relación con la naturaleza que en el año 500, podríamos decir, obviamente el medioevo, bajo y alto, ¿cierto?, ya predominó una conciencia colectiva y orgánica con la naturaleza. Lo vamos a ir explicando. Luego vamos a ver una transformación que surge justamente ya del Renacimiento, y especialmente entre el 1500 y el 1650 por ahí, donde vamos a ver que ya no está esa relación, ¿cierto?, y de una conexión, ¿ya?, sino se empieza a separar, ¿ya? Y esto se debe también a ciertas nuevas ideas y ciertos nuevos paradigmas que van surgiendo. Luego viene un predominio muy fuerte, ya desde 1700, especialmente con el punto más alto, con la revolución industrial, donde, ¿cierto?, nos separamos ya totalmente, ¿cierto?, de una conciencia no conectiva y totalmente atomista en la naturaleza. Ya predomina el modelo. Primero pasamos a una transición con contradicciones, y luego, ¿cierto? Y actualmente ya más o menos, ¿cierto?, a fines de los eh, 30 por ahí, perdón, entre los 40 y los 70 empiezan, ¿cierto?, a ver ciertos cuestionamientos, ¿ya? Y emergen muchos movimientos, y ahora, ¿cierto?, estamos pasando por una transición, ¿ya?, hacia una conciencia conectiva y sistemática con la naturaleza. Por lo tanto, aquí hay algo de esperanza también, ¿ya?, a pesar que muchas veces nos podemos encontrar con contradicciones, pero es típico y normal de los procesos de transición que existan contradicciones. Pero vamos al viaje, ¿ya? En el medioevo, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con un siglo, ¿cierto? Siglo XVII, donde va a haber un punto, ¿cierto?, en que se rompe esta tradición, una separación definitiva, ¿cierto?, entre la naturaleza y el mundo moderno, ¿ya? Con respecto incluso al tiempo, al concepto del tiempo y la naturaleza, ¿ya? Hay que recordar, hagamos este viaje, imaginemos, ¿cierto?, que en ese momento, ya, para las personas que vivían en el medioevo, ya, el tiempo ya era de carácter cíclico, estático, ya, es decir, no había avance, porque el único avance, ¿cierto?, que se veía, lo único que se esperaba era el retorno, ¿cierto?, de Dios en la tierra, ya. Por lo tanto, había algo ahí que no estancaba, no existía, por ejemplo, el concepto del progreso, ¿ya? El concepto de progreso, ¿ya? Que para nosotros es súper normal, incluso hablamos de crecimiento, progreso y las cifras, etcétera. En esa época empezó recién ese concepto a emerger por el siglo XI, siglo XII, ya en Inglaterra. No estaba este tema de que tengo que progresar y crecer. Por lo tanto, ¿cierto?, estaba, ¿cierto?, más o menos estático. De hecho, obviamente el tema de reloj no existía, los tiempos estaban determinados por naturaleza, no por, cierto, un reloj que nosotros lo tenemos en todas partes, en el computador, en el celular, allá no, ¿ya? Entonces, era súper interesante, ¿cierto?, entender que el tiempo para ellos era menos cíclico, se repetían las estaciones, ¿ya? Lo importante era la espera, ¿cierto?, la venida de Dios, ¿ya? Y ese era el futuro al que había que aspirar.
¿ya? Hay muchos libros que desmitifican este típico cómo era el medioevo, que como que era terrible. No, no era tan así. De hecho, muchos son, reivindican un poco esa época medieval y rompiendo ese esquema nosotros de la época oscura, ¿ya? No era tan oscura, ya, este asunto. Pero bueno, entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, San Agustín, voy a leer un extracto nomás, ¿ya? ¿Cómo concebían el tiempo? ¿Ya? Tu año ni van ni vienen, mientras que estos nuestros van y vienen para que puedan venir todos. Un poco, obviamente, no es tan claro leerlo, ¿ya? Fíjense, pero obviamente está hablando de Dios, ¿cierto? El tiempo de Dios. Tus años no están parados toda la vez porque son estáticos. Fíjense ahí, ¿ya? Y los que se van no son desplazados por los que vienen, porque no pasan. Fíjense nuevamente, ahí cómo resalta ese estetismo. Nosotros vivimos, hoy nos quedan 3 minutos. No, acá era totalmente distinto. Entonces, lo que habla aquí en las Confesiones de San Agustín es que de una u otra forma, ¿cierto?, ve el tiempo en forma cíclica. Incluso esas imágenes que ustedes ven ahí, que tuve la oportunidad de ir tomando ciertas fotos en algunos libros, en un viajecito por ahí, van de una u otra forma mostrando lo cíclico, ¿ya? Pero fíjense, ¿ya?, que de una manera está estático, está todo contenido, ¿ya? Y aquí remata, ¿cierto? Casi incluso con la física cuántica, ¿cierto? Que dice que todos los tiempos los has hecho tú y antes de todos los tiempos existes tú. O sea, incluso, ¿cierto? Ahí dice que el tiempo también es una creación, ¿ya? Y de una manera, ¿cierto? Es parte también de la física cuántica. Entonces, en este tiempo, ¿cierto? En el medioevo, el ritmo de la vida estaba establecido por las estaciones, ¿ya? Todavía lo está, ¿ya? Pero obviamente en menor medida. Nosotros somos capaces, ¿cierto?, de artificializar el clima, ¿cierto?, dentro de nuestra oficina. Encendemos el aire acondicionado, ¿ya? Ponemos, ¿cierto?, nos ponemos más fresquitos, o, ¿cierto?, en invierno también, ¿cierto?, tenemos mayor calor, etcétera, pero lo manejamos, podemos artificializarlo, ¿ya? Y podemos ya en cualquier parte del mundo y aún así artificializar el clima. Y lo hemos logrado, ¿ya? Y eso nos ha permitido esta tremenda conquista como especie. Entonces, pero estaba marcado ya por las estaciones, ¿cierto? Por los veranos, las lluvias, ¿ya? Y el día, ¿ya? Ustedes saben muy bien que en invierno obviamente se oscurece y se iban más temprano. Y no es que la gente ahí dice, oh, eran flojos. No, no es que eran flojos, ¿no? Ellos tenían que estar sometidos, ¿cierto?, a este ritmo de vida porque no tenían esa tecnología nuestra de poner incluso invernadero. No existía ese concepto de invernadero. Claro, la producción estaba vinculada justamente al ritmo, ¿cierto?, de las estaciones. Entonces, se daba esa conexión que era distinta, ¿ya? Y aquí también, obviamente la naturaleza también era viva y orgánica, porque recuerden que para la persona que vivía en esa época, muchos quizás tengan orígenes de ciertos ancestros de allá, los que están escuchando, obviamente de acá también, no hay que negarlo para nada, pero esos ancestros que alguna vez existieron, respiraron, ¿ya?, en ese momento que no sabían que iban a tener alguna descendencia, ¿cierto? Acá en un rincón llamado Sudamérica, que nosotros hemos convenido que se llama la Sudamérica, ¿cierto? Esté acá, ¿cierto? Estemos aquí. Pero en ese momento esos ancestros que tuvimos, lo más probable, ¿cierto?, veían la naturaleza totalmente distinta a nosotros. Ellos lo veían como, ¿cierto?, algo que estuviese vivo, era orgánico. Y además, aparte de eso, era una expresión de Dios. Por lo tanto, había que cuidarla, ¿ya? De hecho, había ciertas restricciones, cierta explotación de bosque, etcétera. No era así llegar y sacar, ¿ya? Eran parte de la creación de Dios, por lo tanto, era de otra forma en cual se miraba, ¿ya? Fíjese lo que dice acá en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, ¿cierto? Acá otra foto muy bonita que refleja un poco esa hermandad, ¿ya? Y la tomé en un viajecito, como les dije. Y de una manera ustedes pueden ver que había una conciencia participativa. Acá esta foto refleja esa conciencia participativa, ¿ya? En que el sujeto se ve a sí mismo como un igual a los demás. La foto refleja eso, ya ese espíritu, ¿ya? Esa pintura, ¿cierto? Al objeto que confronta. Ahí están los otros, ¿cierto?, seres vivos, ¿ya? Y San Agustín dice, habla, ¿cierto?, de la hermana luna, de la hermana estrella, ¿cierto? Habla también del hermano fuego, del agua, ¿ya? Entonces,
de la madre tierra, ya también ya la clasificaba como la madre tierra, ¿cierto? San Francisco, recuerden que es también, por decir, el patrono del medio ambiente, podríamos decirlo en términos modernos. Pero había, ¿cierto?, una suerte de igualdad, ¿ya? Una suerte de mirada más o menos de una comunidad. De hecho, hay comunidades, ¿cierto?, en la Siberia que todavía, ¿cierto?, hablan, y hay un libro que se llama un documental se llama Dersu Ursala, ¿ya? Y no un documental, perdón, una película. Ahí relatan, ¿cierto?, que las comunidades veían como, hablaban de gente, ¿ya? Pero la gente, por ejemplo, la gente tigre, la gente, hablaban como que si fueran totalmente un igual, ¿ya? Los otros seres vivos a la misma gente, solamente que eran, como por decirlo así, de tribus distintas, ¿ya? Entonces, es interesante cómo veían la naturaleza. Nosotros no la vemos así, ¿ya? Obviamente. Pero también la naturaleza era, que causaba temor, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? También era manifestación de la ira de Dios, ¿ya? Que Dios estaba enojado, ¿ya? Que también, ¿cierto? O eran expresiones también de fuerzas malignas, ¿cierto? Que estaban en contra. Por lo tanto, tenía esa ambivalencia, se le temía demasiado, ¿ya? Y ese también, ¿cierto? Los seres humanos, ¿cierto? En ese momento se veían muy vulnerables ante el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza, ¿ya? Entonces, ahí se veían totalmente distintas. Ojo, si uno pudiera poner a hablar una persona, y se lo aseguro, ya, den un salto de fe, una persona al medioevo con una comunidad indígena, de nuestra Latinoamérica, ¿ya? Estarían totalmente de acuerdo como ven la naturaleza. Se lo doy por firmado por la cantidad de expresiones que hay. ¿Ya? Pero bueno, la naturaleza sería así. Pero bueno, ¿cómo nos acercamos incluso, ¿cierto?, a esta naturaleza? Incluso con el conocimiento, nosotros hacia la naturaleza, ¿cómo la miramos, la observamos? Obviamente ahí había un método llamado aristotélico, ¿ya? Decía, mira, ¿sabes que la naturaleza hay que observarla? Y eso también era interesante porque también no era posible modificar porque era obra de Dios, ¿ya? O sea, olvídense de hacer una disección, eso no se podía hacer, ¿ya? Eso atentaba, ¿cierto?, contra Dios. Entonces, ahí se miraba con lo concreto, lo cualitativo, se escribían. Aquí hay libros muy bonitos, bueno, estos son, ¿cierto? Estos típicos escritos medio de Inti que va dibujando, ¿cierto? Y ustedes pueden ver típicos esos libros antiguos, especialmente de las distintas congregaciones, muy hermosos que describían, ¿ya? Pero acá se hacían análisis detallado, una comprensión, ¿cierto? Y una descripción detallada, jamás se le alteraba, ¿ya? Porque lo importante era expresar, ¿cierto?, los sentidos y cómo de una u otra forma iban observando la naturaleza. No es como ahora, obviamente, ya que no es así, ¿ya? Sin embargo, obviamente todo esto va a ir cambiando, ya, especialmente el Renacimiento, y tenemos a dos grandes personajes acá. Uno súper conocido que ya ustedes lo están viendo abajo, ¿cierto? Da Vinci, pero un florentino también, de la misma localidad de Da Vinci, ¿cierto? Marsilio Finizo, que dijo, mira, ¿saben qué? No puede ser todo esto tan igual, y se empieza a cuestionar, ¿ya? Cree que toda la naturaleza y todo esto está por debajo de la gracia de Dios, en la última escala, ¿ya? Y dice, de una manera, no, yo creo que es realmente más utilizable, ¿ya? Porque de una manera puede ser más explotada, no lo dice, ¿ya? Pero no lo deja, ya pasa de Francisco de Asís que dice, lo veo como algo igual. Recuerden que el mundo era religioso en esa época, todo estaba imbuido con cierto espíritu, ¿ya? Distinto, obviamente ahora, ¿ya? Y dice, no comparte con esa tesis, ¿ya? Y por otro lado también, si se fijan, también el medioevo que está lleno de nuevas ideas, ¿ya? Eh, lo interesante, por ejemplo, Da Vinci es que la naturaleza, ¿cierto? No era solamente un conocimiento descriptivo, sino también había cálculos matemáticas detrás de ella, ¿ya? Que habían que entender sus lógicas. Obviamente Da Vinci admiraba la naturaleza por sobre todo, por toda la creación que tenía, pero también decía que de una manera la razón ya debiera ser, ¿cierto?, la maestra y protectora de la naturaleza, ¿ya? Fíjense en esta palabra, la razón, que también tendía, recuerden que ahí él vivía entre un mundo aristotélico, platónico, ¿cierto?
Es muy interesante Da Vinci como ser humano también y en esa relación con la naturaleza, porque decía la razón debe ser como admiración de protección también, ojo, de la naturaleza. Él no quería que por decirlo así, existiera esa explotación, pero sí de entendimiento, ¿ya? Pero ahora pues, ciertas puertas, ¿cierto?, a esa racionalidad, ¿ya? Esa relación más racional con la naturaleza también inaugura eso. ¿Ya? Sin embargo, ya empezamos con esta ruptura. Dijimos, ya bueno, súper bien, pero estamos ya en un momento que estamos revolucionando a todo. Aquí vienen dos personajes también súper importantes, que Bacon y Descartes, ¿ya? En que ya la naturaleza empieza a romperse esta relación así de igualdad, como lo estaba planteando, ¿cierto? San Francisco de Asís. Ya la naturaleza empieza a ser algo que tenemos que ir descubriendo más porque tiene demasiado secreto, ¿ya? Entonces, ahí el tema, ¿cierto? Cambia, ¿ya? Y aquí se rompe, ¿ya? Y aquí lo dice justamente Bergman, que es un estudioso también de la historia del pensamiento, ¿ya? Que dice, en esta conexión, esta separación, es un estado de la mente en que el conocedor o el sujeto aquí dentro se vea a sí mismo como radicalmente distinto a los objetos que confronta, los cuales él considera que están allá afuera, no se siente parte de un sistema. Ya nosotros, como seres humanos, ya nos sentimos parte de la naturaleza, ¿ya? La vemos, ¿cierto?, como algo distante, ¿ya? Y acá se va rompiendo porque se acuerdan que la mirada, ya que dije hace un ratito atrás, ya era de admiración, de descripción, pero acá no, ya. Acá se entiende por lo abstracto, lo cuantitativo, es mecánica la naturaleza, ya. Se debería manipular, ya, cosas y experimentar con ella, cosa que estaría totalmente prohibida, estaría fuera, ¿cierto?, del punto de vista, ¿cierto?, del medioevo, tanto bajo como el alto. ¿Cómo que estáis hablando? ¿Ya? Eso es cosas del demonio, ¿ya? Entonces, acá fíjense lo que dice Bacon, ¿cierto?, que lo dijo unos 17 años atrás, antes que Descartes, pero Descartes obviamente todos se van conociendo, si también Europa no era tan grande en esa época, ¿ya? La naturaleza debía ser sometida y dominada, fíjense lo que dice. En otras palabras, para conocer a la naturaleza se debe ser vejada, o sea, dura la palabra, y extraer todos los conocimientos útiles de ella para el desarrollo de la humanidad. Ojo, ya el concepto de progreso ya se estaba instalando, especialmente con el impulso que da el Renacimiento. Entonces, para Bacon, este papel era primordial para la ciencia, es decir, otorgaba poder al hombre sobre la naturaleza. Ya no, fíjense como lo que decía ahí un poquito tímidamente, lo decía, ¿cierto?, Da Vinci, pero acá ya no. Y aquí se refuerza, obviamente, lo que sea Ficino, o sea, si la naturaleza está por ahí abajo, ya no está en nuestro plano. ¿Ya? Y aquí lo refuerzan, lo toman. ¿Ya? Todos ellos se van influenciando, seguramente se habrán leído, etcétera, esas conexiones que no podemos indagar ahora, bien, obviamente, pero lo más probable es que haya sido así. Luego también esto lo va recogiendo Descartes, ¿ya? Y que dice, ¿sabe? Este es el llamado que hace, dice, llama a sernos amos y dueños de la naturaleza. Ya se rompe totalmente esa igualdad, ya aquí yo diría que es un punto, ya, para mí, ojo, para mí, no para todos, ¿ya? Que se rompe totalmente esta relación, ¿ya? Donde ya nos separamos desde un punto de vista occidental, ¿ya? Entonces, hace ese proceso, ¿cierto?, de separación entre hombre como especie y naturaleza, ¿ya? Y obviamente utiliza el método. Acá entiende que todo es mecánico, ¿ya? Que Dios mismo creó un mundo mecánico que estaba al servicio de los seres humanos, ¿ya? Y eso significa que, por ejemplo, para Descartes, si ustedes lo leen en el discurso del método, ¿ya? Por ejemplo, puede decir, hablar de un mono, por ejemplo, un chimpancé, ¿ya? No siente dolor, solamente son reacciones mecánicas para él, ¿ya? Lo pierde cualquier sentido de humanidad porque es una cosa mecánica, no existe para el dolor, ¿ya? Son reacciones normales y mecánicas, ¿cierto? Que si uno causa algo así, reacciona así, ¿ya? Porque también lo que hace es que le saca el alma, ¿ya? La naturaleza estaba imbuida de alma en el medioevo y acá se saca. Chao, dicen goodbye. Y entonces empieza a predominar eso y si uno lo ve, ya voy a salir un poco de la duda metódica, pero el método también que hace él, ¿cierto? El método cartesiano, ¿cierto? En que de una manera mira la naturaleza con extraer las cosas, componer y atomizar. Eso nosotros lo tenemos totalmente metido en nuestra cabeza de analizar y atomizar las cosas, ¿ya? Y luego nos cuesta mucho integrar. Por eso, por ejemplo, muchas veces en la pega altamente especializada uno no se conversa con el otro,
incluso no se sabe, ya nos pasa incluso en nuestras relaciones, ¿cierto?, organizacionales, ¿ya? Es súper interesante eso, vivimos en parcelas, ¿ya? No es algo integrado, ¿ya? Esto mismo pasa con la ciencia, se fracciona mucho y a veces no se conversa y no se ve como algo global, ¿ya? Cosa que es algo medio contrario a la naturaleza, porque la naturaleza en sí mismo, ¿cierto?, es ecosistémica, ¿ya? Entonces, es interesante ese contrapunto, ¿ya?, en el pensamiento. Y esto empieza a predominar una conciencia no conectiva y atomista. Cito nuevamente a Berman acá. El colapso de una economía feudal, la emergencia del capitalismo a gran escala y la profunda alteración en las relaciones sociales que acompañan a estos cambios suministran el contexto de la revolución científica en Europa occidental, y obviamente ya empieza el concepto de un progreso lineal. Acá se acuerdan que el tiempo era menos cíclico, acá es lineal. De hecho, ya hacia fines del 1750 ya empiezan los relojes, ¿cierto?, a abundar en todas partes. El tiempo se domestica también, ¿ya? Nosotros domesticamos el tiempo, ya no dependemos, ¿cierto?, de la naturaleza. Nosotros determinamos a qué hora levantamos, a qué hora dormimos, incluso a veces estamos contra la naturaleza en ese sentido, ¿ya? Acá, si se fijan, ya tenemos el tema del predominio del capitalismo, ya fuertemente, ya donde se ve es justamente que lo importante era, ¿cierto?, que la ciencia fuera productora también, ¿cierto?, de nuevos bienes y servicios, ¿ya? Entonces, la ciencia empieza a ser funcional, ¿cierto?, a este nuevo modelo, porque se genera descubrimiento, pero también producción, ¿ya? Y empieza también el crecimiento de la población, ¿ya? Lo importante justamente, y va cambiando la mentalidad, una mentalidad en que, ¿cierto?, por ejemplo, ustedes muy bien saben que las religiones protestantes, ¿cierto?, tenían, ¿ya?, y tienen todavía, ¿cierto?, como la predestinación, ¿ya? Como que todos estamos predestinados, ¿cierto?, si está el infierno o el cielo, ¿ya? Pero el ser humano quería saber si había alguna pista, ¿ya? Y una pista era justamente que si te iba bien en términos materiales, ¿ya?, o acumular riqueza, que lo más probable que te iba, tenía un pedazo en el cielo. Por eso, obviamente, también esto de tener mayor ganancia de una manera, ¿ya? Weber lo decía, ¿cierto?, en el espíritu capitalismo, era un símbolo que te podía tener irte al cielo, ¿ya? Entonces, obviamente se genera una economía de mercado, una sociedad de consumo, ¿ya? Y aparecen, ¿cierto?, todos estos elementos que son claves en la producción, ¿ya? Las maquinarias, ¿ya? Pero también aparecen cosas que son muy agradables, ¿ya? Empieza, ¿cierto?, la expansión, el colonialismo, a ponerse precio, incluso los seres humanos ya para muchos no tenían cierto valor, especialmente lo que eran distintos, empieza el racismo, empieza justamente también a que se ven como objetos que no tienen alma, ¿ya? Acá, ¿cierto?, se pueden ver una serie, ¿cierto?, de imágenes que son brutales, ¿cierto?, deforestación, caza, ballena. Las ballenas se salvaron gracias al descubrimiento del petróleo, si no estarían todas extintas, ¿ya? Porque se sacaba el aceite de ahí, ¿ya? Y para una sociedad que estaba consumiendo, se extinguía, ¿ya? Y también se ponían precios, ¿cierto?, de 200, estos son recortes que salen ahí, uno va a las bibliotecas virtuales, ¿cierto? Y voy a encontrar con eso, o sea, se pagaba $200 y obviamente era mucha plata, ¿cierto?, por el cuero cabelludo. Un promedio anual de un salario en esa época, estamos hablando, ¿cierto?, era más o menos de, no sé, $25. Entonces, obviamente a las personas les interesaba cazar, ¿cierto? Aquí también pasó lo mismo en el sur, así que es historia conocida, ¿cierto?, en Tierra del Fuego. Bueno, acá predomina esta conciencia no conectiva atomista, y si se fijan, ¿ya? Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, los efectos que tenemos con la primera, segunda y tercera revolución, y a la cuarta, que sé que vamos, se decía a la quinta, ya nos vamos, ¿ya? Pero cuando se inicia esta ruptura que hablamos con Bacon y Descartes, ¿ya? Ven ahí, ¿ya?, que, bueno, no pasaba nada con la especie, estábamos humanos bien, ahí, había una cierta tendencia, pero no era alarmante. Pero ya luego, ¿cierto?, empieza a finales de 1700, 800 a generar, ¿cierto?, en 1790, ¿cierto?, fines de 1800, por ahí, ya no hay una fecha exacta, ¿ya? Pero ese rango ya empieza, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, un aumento de la tasa de, ¿cierto?, extinción de especies. Y obviamente acá, si podríamos poner otro gráfico también, hay un aumento de la población, ¿ya? No es menor también de desplazamiento que se hace, hay un aumento de la población. Ahora dicen que somos 8.000 millones, pero puede ser 8.000 a 8.500 millones, ¿ya?
Entonces, a medida que también va aumentando, obviamente las especies también de una u otra forma van desapareciendo, ¿ya? Pero esto, quiero decir que esto no era así reflexivo, ¿ya? Hubo personas que, especialmente curiosamente en Alemania y quizá un poquito en Inglaterra, estaban cuestionando estos modelos, ¿ya? Y estas personas, ¿cierto? Aquí tenemos algunos de ellos, ¿cierto? De estos representantes, ¿ya? Tenemos a Malthus, ¿ya? Que era un inglés que hablaba sobre la sobrepoblación y que esta sobrepoblación estaba muy preocupado porque había que se aumentaba mucho las personas y iban a escasear los recursos, ¿ya? Claro, no contaba él que había adelanto tecnológico, pero la pregunta es que tenemos varios problemas. Algo hay, tenía razón, ¿cierto? Malthus. Hay otro más, ya que Karl Marx arriba, pero bastante tardío porque él tenía unos libros llamados los Grises, siempre me cuesta mucho pronunciarlo, ¿ya? Que decían, ¿cierto? Y decían que obviamente el capitalismo de una manera también era... Carlos, ¿te silenciaste? Carlos, ¿se escucha? Está No se silenciado. escucha. Llámalo, Vivi. No nos escucha, lo vamos a llamar por teléfono, ¿ya? Ahora sí. Ahí está viendo su teléfono. Esperamos que le Sí. conteste. Porque se les sabe, sí. Ya, entonces quedamos el precursor del cambio, ¿ya? En la teleserie acá. Ahí sí. ¿Ya? Ahora sí. Y en entonces ellos, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? Espera, De espera. Malthus, Carlos. que habló, ¿cierto? De mucha preocupación sobre la Carlos. población, como que aumentaba mucho la población y no veía que la producción alcanzara, ¿ya? Y él proyectaba que esto iba a Carlos. afectar totalmente, ¿cierto? También a los Carlos. temas, la sobrepoblación también afectaba a la No, naturaleza, no. pero muy ligeramente lo decía. Hablamos un poquito de Karl Marx, que dijo, hacía ciertas denuncias, pero recién publicada, ¿cierto? En 1948. ¿No, no se escucha? Ya. Es que yo no lo escucho a ustedes porque no me llega ahí. Ya, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Ya, ya. Perdón por la interrupción, ¿eh? Puesta la PPT. Ya. Pero mientras tanto voy poniendo la PPT, entonces tenemos ahí a estos personajes, ¿cierto? Que ahora escucho porque estaba apagado el parlante. Ya. Bueno, cosas que pasan. Ahora están viendo mi agenda. Ya. Ahora sí. Ya un pequeño recreo. Estaba muy denso. Y ahora sí. Claro. Ya, ahora tengo parlante ahí, pero yo no tenía parlante. Todavía no se ve, Carlos. Ya, Todavía ahora no. se ve. Se ve en blanco. Debería llegar. Sí, debería estar por llegar. Ya, voy a ver de nuevo este pequeño. Dejar de compartir. Voy a compartir la pantalla completa mejor. Compartir la pantalla. Ahí debería verse. Ahora sí. Ya, gracias. Y falta modo presentación, ya estaría perfecto. Ya. Perfecto. Ya, Gracias. entonces, estamos hablando ahí, pelando un poquito a Karl Marx, ya, claro, hizo esta mirada, ya, pero nadie lo pescó, ya, porque tampoco era conveniente, porque decía, oye, cuidado con esto, con la naturaleza, con los sistemas de vida, etcétera, y la producción del capital que no integra nada, ¿cierto?, la pérdida de la naturaleza. Lo dijo, ya.
Yo no le creía esto, de hecho, yo había alguien que yo jamás le creí, pero me arrepiento y le pedí disculpas porque no lo sabía, ¿ya? Y lo critiqué, sin saber, son caídas que uno se pega en la vida, ¿ya? Bueno, ahí también tenemos a un romántico, ¿cierto? Que Goethe, ¿ya? Goethe, él generó esta admiración. Muchos, ustedes ven que la mayoría, aquí cuatro de cinco, ¿ya? Thomas Malthus era inglés, o británico, mejor dicho, ¿ya? Todos estos son alemanes, ¿ya? O austriacos, pero eran de esa órbita, ¿ya? Von Humboldt, ¿cierto? Fue el primero en detectar, ¿cierto? En sus viajes, ¿cierto? Por América Meridional, ¿ya? En los cambios climáticos. Goethe hizo un análisis, ¿cierto? De la conexión con la naturaleza. Y aquí está abajo Ernest Haeckel, que él crea el concepto de ecosistema, de ecología, perdón, ¿ya? Entonces, de una manera, si ustedes pueden ver, los alemanes inauguran, de hecho, los alemanes, ¿cierto? Hasta la fecha de hoy, y ustedes ven la herencia ambiental que tienen, ¿cierto? Fueron los primeros en generar una serie de leyes de protección hacia, hacia los animales, el bosque, de hecho, pudieron recuperar de la extinción al lobo y otro al venado también. Tenía una serie de restricciones y de hecho ellos son los que tienen ahora el único país, yo diría el único país del mundo que tiene un partido verde, ¿ya? Pero es sumamente tan integrado en el tema de lo ecológico en los alemanes, ¿ya? Desde mucho antes, ¿ya? Pero es interesante porque ellos cuestionan el modelo de lo que está pasando, ¿ya? De esta explotación muy fuerte. Especialmente, yo diría que von Humboldt fue uno de los que empezó a mirar justamente los primeros temas de cambio climático, ¿cierto? Registrados, ¿ya? En sus viajes, veía cuando había tala de bosque, cómo se cambiaba el clima, las temperaturas, etcétera. Y no estaba hablando que talaban 2 hectáreas, miles, cientos de miles de hectáreas, ¿ya? Entonces él iba observando cómo se aparecían especies, etcétera. Entonces, recuerden que él fue, bueno, también tuvo algunas publicaciones que también hacía llegar a las personas, era Cosmos, ¿ya? Como Carl Sagan, no sé quién vio eso, ¿ya? Él fue el antecesor de Carl Sagan, que, bueno, ahí se inspiró Carl Sagan de llevar también la ciencia a que todo el mundo la conociera, porque muy encerrada tampoco sirve de mucho. Pero bueno, pero acá empezamos a generar una reconexión, ¿ya? Y esta presentación es mucho más larga, yo la resumí justamente solamente para efectos de acá, porque es mucho más larga, ¿ya? Pero yo quiero poner acá que hay un juego, miren, si se fijan que de repente hay como una equidad de género, pero en punto temporal, vemos que son hombres, ¿ya? Que van poniendo estos temas de la relación de naturaleza, pero justamente son mujeres que dan vueltas. Y una de las más importantes, yo diría, para mi juicio, Rachel Carson, ¿ya? Que escribió en Estados Unidos, ¿ya? La Primavera Silenciosa. Y se la valora re poco. Yo creo que debiera haber ese día de Rachel Carson, que francamente como que ella de una manera genera una revolución, ¿ya? Así como tenemos estos como Da Vinci, qué sé yo, o Ficino, o Bacon, o Descartes, como los que hablamos, como personajes que cambiaron, ¿cierto? La forma de pensar y la relación a la naturaleza. Acá tenemos a Rachel Carson. Y también sumada a Donella Meadows, ¿ya? Richard Carlson escribió esta primera silenciosa básicamente en la denuncia, decía que ya no se escuchaban, ¿cierto? Los grillos, ya no se escuchaban, veían el tema, ¿cierto? De los pesticidas, veían malformaciones, etcétera, y estaba viendo, ¿cierto? Que estaba afectando mucho tanto a la naturaleza como al ser humano, súper, ¿cierto? Hiperproductividad, ya sin ningún tipo de cuidado. Y obviamente en Estados Unidos, donde se generan los movimientos ambientales, ¿ya? Y ecologistas más poderosos, quizá en el país que más representaba, y eso es la dialéctica histórica, ¿ya? Que más representaban el empuje del progreso, ¿ya? El sueño americano, ¿ah? Los tremendos autos, ¿ya? Ahí, pero ahí es donde surge también su contraposición. ¿Ya? Es donde emerge también, gracias, ¿cierto? A la obra de Carson, la conciencia, que obviamente ha ayudado mucho por el movimiento hippie, ¿ya? Que también había una valoración de la naturaleza y van generando. ¿Por qué no en Europa? Obviamente en Europa era muy difícil, ¿ya? A pesar de que los alemanes tenían toda esa herencia, ¿ya? De cierta conciencia o de cuestionamiento o de admiración a la naturaleza, ¿ya?
estaban saliendo, están en ruina, están reconstruyéndose. Entonces no se dio ese movimiento allá, se dio paradojalmente en Estados Unidos. Y Donella Meadows, ella hizo un informe, fue una que lideró el informe de Roma, ¿ya? Y que habla justamente de nuestro futuro común y de que había que pensar bien cómo estamos creciendo. Hubo gente que obviamente las tiraron al suelo en el informe de Roma, mira, esto están llamando al decrecimiento y todas esas cosas. Pero que en el fondo no decía eso, jamás dijo eso. O sea, que eso no lo leyó, alguien dijo no lo leyó el titular quizás, ¿ya? Pero lo importante acá es que está diciendo, mire, tenemos que seguir creciendo, pero con estos cuidados, ¿ya? Pero bueno, sigue esto y en Europa sí se va tomando estos consejos que emergen de Estados Unidos, ¿ya? ¿Ya? Es interesante. Y aparecen nuevos pensadores, ¿cierto? ¿Ya? Justamente como James Lovelock, Ernest Knight, Georgescu, Rothschild, Constanza, que hablan, por ejemplo, de los bienes comunes, perdón, de los servicios ecosistémicos, perdón, aparece, por ejemplo, la ecología profunda con Ernest Knight, ¿ya? James Lovelock, ¿cierto? Habla de Gaia, la teoría de Gaia, que la Tierra es en sí mismo un organismo vivo, ¿ya? Etcétera. Entonces, aparecen, ¿cierto? Nuevas miradas, ¿ya? Y también, obviamente, empiezan esta a gran escala, ¿cierto? Por ejemplo, el río Cuyahoga, ya que se incendia solo y que de una manera es porque que la cantidad de vertidos industriales que hay ahí generan reacciones químicas y eso obviamente generó una gran contaminación y obviamente cáncer, desaparición de especies, olvídense, ¿ya? Ahora está limpio. Minamata también, la bahía de Minamata, muchos niños y familiares contaminados con mercurio en el Japón. El mar de Aral que se secó, ¿cierto? Totalmente por la producción industrial y bélica, ¿cierto? De la ex Unión Soviética. Entonces, ahí ustedes ven que empezamos a ver los desastres a gran escala, ¿ya? A grandes magnitudes. Pero justamente dos personas ya que son sumamente importantes empezar a cuestionar todo el modelo. Y nosotros en este momento diríamos que estamos ya volviendo un respeto a la naturaleza, especialmente, por ejemplo, con la iniciativa que usted no, aunque usted no lo crea, Ecointegra, es una forma de reconexión. ¿Ya? Oye, impactemos menos porque realmente estamos, aunque no lo veamos aquí inmediatamente, ¿ya? Pero sabemos que lo hacemos como el primer video de Do Evolution que le mostré, ¿cierto? De sacando toda la naturaleza, ¿ya? Emitiendo contaminantes, podemos hacer una gestión mucho más sostenible. Y lo podemos hacer de la oficina, ¿ya? Y no significa, digamos, un gran esfuerzo. Imagínense todo el esfuerzo de la naturaleza de recuperar suelos, ¿cierto? Degradados por contaminantes, ¿ya? Imagínense todo el esfuerzo que hace, que hay detrás de eso. Solamente en el tema de plata, media hectárea, esto está calculado, puede salir alrededor de 3.000 millones de pesos si está contaminada con petróleo, recuperarla. Fíjense lo que significa eso, si tú dices ponerlo en valor monetario. Entonces es mejor cuidarlo, ¿cierto? Es más barato, ¿ya? Entonces creo que se está generando en estos momentos una reconexión porque antiguamente, si vemos esto, era destruir para avanzar. Destruyamos la naturaleza, pero avancemos, ¿ya? Y es parte de la gran ruptura. Pero yo creo que estamos en un momento de reconexión, ¿ya? Yo creo que también acá lo que está haciendo Cointegra es una suerte de reconexión. Estamos corregir para sobrevivir. Porque también tenemos que pensar que hay tremendo desafío, ¿ya? Como, ¿cómo lo vamos a hacer cuando seamos 16.000 millones de personas? Si con esto ya hemos dejado hartas cosas. Entonces, hay un tema ahí que son preguntas que nos tenemos que hacer y buscar ciertas respuestas, ¿ya? Pero aquí aparecen también, y eso lo voy a conectar ahora con lo de Oficina Verde, que aparecen tres tipos de economía, porque acá está predominada la economía ya capitalista principalmente, ya, pero cierto empieza a haber una reconversión, ya, y aparecen dos tipos de economía, una economía ambiental y la economía ecológica, ya, y esto afecta a la gestión ambiental. La predominante y la que vamos a concentrar ahora, porque no podemos extendernos tanto, ¿cierto? Es la economía ambiental, ¿ya? Que va generando un tema llamado gestión ambiental. Y la economía ambiental, lo importante para la economía ambiental es que protege especies súper bien, bien así como la especie carismática, el panda, ¿ya? El colibrí, bonito, fiu, ¿ah? Pero todavía se preocupa más de especies. Aparte, se preocupa mucho de las externalidades negativas. Por ejemplo, economía circular, el reciclaje es parte, ¿ya? De este enfoque de economía ambiental. ¿Cómo controlamos esto? Reintegramos los procesos, pero seguimos produciendo. Pero no habla mucho de que se sigue extrayendo,
¿ya? Entonces, esa parte como podría ser la parte como coja, ¿ya? No busco una solución, ¿ya? Pero es mucho mejor que nada, ¿ya? Y se los digo, es lo mejor que nos está pasando, ¿ya? Ojalá en mi foro interno, yo se perdone que sea medio yoyista, pero no sé si alguien comparte acá el pensamiento, no voy a decir que ustedes piensen lo mismo, ¿ya? Pero ojalá llegue una economía ecológica, ¿ya? Pero ese es para otro capítulo, no es para ahora. Veamos algunos temas interesantes. Mintzberg, ¿cierto? A quien admiro mucho, que el proceso estratégico de este profesor canadiense, ¿cierto? Que, bueno, especialmente lo que somos de administración pública, lo hemos leído, ¿ya? Pero dicen, una gran parte de los problemas ambientales son producto de una mala gestión, ¿ya? Acá tenemos Oficina Verde, que este también es Ecointegra, Oficina Verde, fomentan también una gestión ambiental. Incluso, ¿cierto? Tenemos excelente ejemplo de Body Shop, que incluso una tienda que se ve en Chile, ¿ya? En que ellos están preocupados justamente y muy preocupados de, ¿cierto? De ser una empresa B, apoyan campañas de reforestación, ¿cierto? Generan cálculo metabólico, hacen cierta producción pare porque están sacando demasiado, hacen también pagos justos. Por ejemplo, también hay bancos como Triodos Banks que solamente financia si usted tiene una banca ética, fíjense lo que estamos hablando, y sostenible, y que financia proyectos obviamente que tengan un mínimo impacto ambiental o que busquen, ¿cierto?, la protección a su vez del medio ambiente. Y hay varias empresas que se están yendo por ese lado. Yo, francamente, creo que estamos bombardeando noticias malas todo el día, pero ¿saben qué? Hay otro mundo también, que va más allá del celular, ¿ya? Que nos condiciona también, ¿ya? Hay otro mundo que no sale ahí, ¿ya? Y ese mundo también es maravilloso y yo creo que hay cosas que están saliendo bien, ¿ya? Aunque todo el mundo diga, ha estado todo mal, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Nos pasamos a esta segunda etapa, ya entendiendo un poco, porque muchas veces yo les dije en la introducción, que es el medio ambiente, ¿ya? Entonces, muchas veces el medio ambiente son aquellos lugares especiales, ya, ahora vamos a pasar dejamos de lado un poco la naturaleza, pero ya sabemos por qué pensamos así como pensamos y por qué estamos también transformándonos, ¿ya? Y eso es el mensaje que se quiere dar. Ya estamos volviendo un poquito quizás a pensar como el medioevo, pero obviamente no con ese asunto religioso, sino un asunto obviamente yo diría ético, ¿ya? Básico, ¿ya? Estamos hablando de probidad ambiental quizás, ¿ya? Pero para funcionar y funcionar. Pero ahora también tenemos que entender lo que es el medio ambiente, para que entendamos lo que estamos hablando entre todos. Entonces son aquellos lugares especiales que nos preocupan muchas veces, ¿cierto? El bosque, ¿ya? Pero no es solamente eso, ¿ya? Obviamente tiene que ver el entorno natural y el entorno construido, ¿ya? Incluso también el entorno social. Entonces tenemos tres sistemas, hay que mirarlo como un sistema, ¿ya? El ambiente hay que mirarlo con el entorno natural, construido y el entorno social. Esto, por ejemplo, que atrás ustedes no lo ven, pero estamos llenos de edificios, ¿cierto? Sería nuestro medio ambiente construido o subsistema construido también se lo puede encontrar con eso, ¿ya? Y obviamente todo esto, ¿cierto? Que sostiene en la biosfera que de una manera sería el entorno natural y nosotros dependemos mucho, ¿cierto? De la biosfera, ¿ya? Entonces, el subsistema social, ¿ya? O también sistema social, muchas veces no hay un acuerdo mucho en la literatura, pero sí en estas tres categorías, ya el nombre al menos, representa a la población humana, su sistema de vida, es un sistema construido, el artificial, y que nosotros hacemos para que pues nosotros tengamos un entorno, que tengamos cierto espacio para caminar, para que desarrollemos nuestra vida, es un sistema construido, y nosotros también muchas veces es el enemigo nuestro, nuestras propias construcciones, ya incluso puede haber delincuencia ambiental gracias, ¿cierto?, a que el espacio como está diseñado permite, por ejemplo, el asalto, bueno, hay montones de cosas, ¿ya? O hay puntos de calor que nos sofocan, entonces nosotros mismos creamos de veces un ambiente artificial que va contra nosotros mismos, ¿ya? Eso también es complejo. Y es un sistema natural, obviamente, el que aporta o da de recursos para que estos funcionen, ¿ya? Muchas veces nos encontramos con esta necesidad. Yo creo que eso es lo que tratamos de volver a equilibrar. Muchas veces se construye mucho, ¿ya? Y el subsistema natural se retrocede. Bueno, hay que estar social. Y obviamente va en perjuicio, ¿cierto?, de lo natural. Y aquí ya buscamos el equilibrio. Yo creo que estamos tratando en esta etapa, ¿cierto? Estamos nosotros para llegar a cierto equilibrio, una capacidad de naturaleza que se pueda recuperar al menos, ¿ya? Y eso yo creo que para allá vamos, ¿ya? Estamos justo por en este punto, ¿ya? Normalmente siempre la naturaleza recibe emisiones, le sacamos cosas, encima le emitimos cosas, ¿ya? Y negativas.
extraemos y emitimos. Y estamos tratando de controlarlo. Por eso la economía ambiental es tan importante, ¿ya? En términos de esas lógicas que hay detrás, ¿cierto? De poder recuperar, impactar a lo menos posible en términos ambientales, ¿ya? Si me dijeran, oye Carlos, una empresa de hoy es mucho mejor que la hace 50 años, yo lo quería mirando sin duda. Antes recuerden, ¿ya? Que los símbolos, ¿cierto? Era una industria tirando humo, ¿ya? Eso era el símbolo del progreso. Eso ahora, ¿quién me está hablando? Eso no está aceptado. Entonces hemos avanzado, ¿ya? No quizás como quisiéramos, ¿ya? ¿Ya? Más acelerado, pero avanzando. Quizás de repente hay olas de contradicción y que se quieren imponer otros temas, pero ya está tan instalado en la sociedad que se puede retroceder un poco, pero luego va a seguir avanzando. Es normal, súper normal en época de transiciones, ¿ya? Entonces acá nuevamente tenemos, acá ya integrando a los actores que están en la sociedad, ¿cierto? El medio ambiente construido, el medio ambiente natural, el medio ambiente social o subsistema social, subsistema construido, subsistema natural, o, ¿cierto? Están, ¿cierto? Acá siempre en esta triada, donde está la comunidad, sector público y sector privado, ¿ya? Juegan un papel importante. Y más encima tenemos, lamentablemente, que son efectos del cambio climático, ya que son efectos acumulados de nuestros antepasados, ¿cierto? Que no tenían ningún vínculo con la naturaleza, sino totalmente utilitario, ya, la gran parte, no sé si todo, ya, y que va afectando, obviamente, estos elementos. Y tenemos acá el desarrollo sustentable como un eje importante. Es sumamente interesante nuevamente decir, si se fijan, se monta a los movimientos ecologistas, el desarrollo sostenible. Ojo, aquí vamos a usar en forma indistinta. En Latinoamérica, sustentable tiene otro significado, pero lo vamos a dejar a un lado, ¿ya? Eh, o sostenible, se van a encontrar con esos dos. Pero en Latinoamérica lo sustentable tiene que ver justamente con lo que te entrega la naturaleza. Y lo sostenible en Latinoamérica, en algunas corrientes de pensamiento, ¿ya? Está destinada a cómo se mantiene en el tiempo. Mantención en el tiempo, el otro insumo, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Hace hacia atrás. Pero normalmente se usa de desarrollo sostenible, ¿ya? Pero son visiones, pero es el concepto, ¿ya? Pero lo importante acá es que se buscaba acá un equilibrio, especialmente de la Comisión Brundtland, que inaugura una frase muy importante y clave que tiene que ver con la solidaridad en generaciones que ni siquiera han nacido, ¿ya? Cómo le dejamos a este planeta, etcétera, y aparece justamente como un eje clave, un principio fundamental de desarrollo sustentable o sostenible, ¿cierto? El cómo equilibramos esto, pero también cómo lo enfrentamos actualmente. Entonces se buscaba este equilibrio, ¿cierto?, del desarrollo económico, una eficiencia, crecimiento, estabilidad, lo ambiental con la diversidad de los recursos y la contaminación, cómo se podía controlar, y también ver el tema de la pobreza, buscar ese tema que el desarrollo, ¿cierto?, lograra tener, ¿cierto?, esta mirada y no solamente lo económico, ¿ya? La idea no es dejar lo ambiental afuera ni lo social, ¿ya? Por eso se integra, ¿ya? Entonces se busca desarrollo económico, ¿cierto? El objetivo económico no debe maximizarse sin contemplar las limitaciones ambientales y sociales. Los beneficios medioambientales no deben maximizarse necesariamente sin contemplar las limitaciones económicas y sociales. Si se fijan, se busca este equilibrio entre esos tres ejes. Y los beneficios sociales no deben maximizarse sin satisfacer las limitaciones económicas y medioambientales. Entonces, claro, se busca un equilibrio, ¿ya? Que es súper interesante y lógico así decirlo, el qué, pero el cómo es sumamente difícil. Y va siendo coayudante el objetivo cierto desarrollo sostenible, ya que de una manera apuntan a todos estos elementos, ya desde fin de la pobreza, cierto, hasta la alianza para lograr los objetivos. Si se fijan, aborda la pobreza, cierto, aborda la sociedad, la equidad, ya también aborda la economía, la producción y consumo responsable, está totalmente reflejado en el objetivo, en el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, ya, y también está la naturaleza o el medio ambiente, ¿cierto? Perdón, el medio ambiente también como parte de, ¿ya? Esta era la crítica, en todo caso, lo mostraban como algo muy equilibrado y ahora, ¿cierto? Se dice que en la biosfera, ¿cierto? La que sostiene todo eso, por lo tanto, tanto la biosfera, o sea, la sociedad y la economía debe estar en función, ¿cierto? De tener en cuenta la biosfera, lo que nos sostiene, ¿ya? Y eso es sumamente importante como desarrollo sustentable.
Y vamos a pasar ahora también a entender la diferencia entre gestión ambiental y administración ambiental. Entonces, cuando hablamos de pequeñas organizaciones, por ejemplo, de 15 personas o 7, o incluso empresas familiares, nosotros vemos, ¿cierto?, que la administración es igual que la gestión. ¿Ya? ¿Por qué? Veamos todos los conceptos. Miren, gestión, proceso racional e intuitivo para la toma de decisiones, cuyo propósito es cumplir con los fines y objetivos que ha estipulado la élite de la organización. ¿Ya? Siempre creo que son la élite de la organización la que determina estos fines. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser el organigrama, siempre está el influyente dentro de la organización, el sindicato, la asociación, de una manera influyen en las decisiones. Ojo, entonces los organigramas son formales, pero hay organigramas de poder. ¿Ya? Pero bueno, influye en esto. Y la administración es la actividad sistémica en el tiempo que articula las decisiones mediante la dirección y la ejecución de estas, utilizando para ello la planificación, coordinación de los recursos disponibles y el control. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en una escala muy chiquitita, uno normalmente, si yo tengo un grupo pequeñito de 8 personas, es difícil separar entre gestión y administración, se gestiona y administra a la vez. ¿Ya? Mientras tanto, cuando ya voy creciendo con una organización tan grande como Integra, ¿cierto? Ya yo puedo separar en que los que deciden, ¿ya? Y los que administran, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que la administración, ¿cierto? Está en función de la gestión. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver con eso? Obviamente necesitamos tener esos conceptos básicos para entender que la gestión ambiental hay que entenderla como un proceso de toma de decisiones que permita a la organización desarrollar mecanismos que disminuyan su impacto ambiental, tanto en el ámbito de su administración, ¿ya? Como en los productos o servicios que ésta provee. ¿Ya? Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con este gráfico, pero inmediatamente se lo explico. Y la gestión ambiental privada persigue la obtención de utilidades propias de la lógica de la economía clásica, pero tratando de reducir su externalidad negativa en el sistema ambiental, es decir, emitir menos humo, ruido, ya extracción, ¿cierto?, limitada en algunos puntos, ya, pero normalmente son las externalidades negativas las que se controlan, ya. Y la gestión ambiental pública, donde estamos, ¿ya? Y donde está el ministerio, busca proveer bienes y servicios con el menor impacto ambiental posible, pero a su vez, mediante su potestad normativa y de coacción, puede regular el quehacer ambiental de un territorio o un sector económico determinado. No hace estar en una posición superior, ¿ya? Porque obviamente van a salir normas y se tienen que respetar y van a haber organismos que la van a hacer funcionar. A distinto que de una gestión privada y una gestión ambiental como concepto. Y aquí tenemos dos momentos. Y lo que nosotros, por ejemplo, en la oficina verde, ¿ya? Se preocupan mucho de la endogestión, ¿ya? Y es normal que ocurra. Y también vemos el concepto de exogestión, que es hacia afuera. Entonces, la exogestión ambiental se produce cuando las metas o las acciones ambientales de la organización se concentran fuera de ella, es decir, en el entorno inmediato o mediato a la organización, ¿ya? En el territorio, ¿ya? Y la endogestión, ¿ya? Se refiere cuando las acciones ambientales se concentran específicamente dentro de los procesos administrativos u operativos dentro de las instalaciones físicas de la organización. Y ahí apuntan normalmente a la oficina verde, ¿ya? Apuntan hacia adentro. ¿Ya? Pero tenemos organismos que se ocupan de los dos totalmente, ¿ya? Hay organismos que ocupan tanto de la gestión, hacen esa gestión, como podría ser, por ejemplo, ¿ya? El mismo Ministerio de Ambiente que está ahí acá, ¿ya? O el SAC, ¿ya? Que pueden hacer endogestión, ver que todos sus procesos internos impacten lo menos posible y además cuidar, ¿cierto?, de la naturaleza. Sabemos que hay ciertos roles que tiene, por ejemplo, el SAC en esa materia. En otras instituciones como telecomunicaciones o mismo Integra, a lo mejor no está declarado, ¿ya? Entonces hacen endogestión. Pueden haber, por ejemplo, instituciones que hacen solamente exogestión y nada de endogestión totalmente. De hecho, pueden haber varias ya que hacen eso. Por ejemplo, un municipio puede tener harta gestión, cuidar, tener un parque, ya generar, ¿cierto?, una gestión de economía circular espectacular para la comuna, pero por dentro son un desastre, siguen consumiendo. La idea es que sean ambas, ya, en lo posible. Siempre, obviamente, especialmente en las instituciones públicas, es más difícil, si especialmente no lo tenemos por ley, ¿ya? Dentro de la gestión ambiental pública es sumamente importante entender que y también valga para la privada, ¿cierto? Toda gestión ambiental ya debe estar conformada por principios, por eso también en Oficina Verde y en el PMG Estado Verde también se trata de fomentar, aunque no es explícito, pero por lo menos Oficina Verde, el programa que tenemos, sí. Una política ambiental, sí, todas las instituciones deben tener una política ambiental, deben formular una estrategia ambiental,
debe tener una participación ambiental, una gobernanza y un diagnóstico ambiental, ¿cierto? De lo que sea, ya sea en la endogestión, hacia adentro o hacia afuera, o ambas, dependiendo de la institución. Y estos principios ambientales deben tener estos elementos, pueden haber más, ¿ya? Mitigación, sostenibilidad, responsabilidad, eficiencia, realismo, gradualismo, prevención y corrección, ¿ya? Entonces, estos elementos, ¿cierto? Van ayudando justamente a que uno pueda tener esta toma de decisiones, especialmente la estrategia ambiental, que es clave. Una política también es clave, pero eso es parte justamente de una gestión ambiental, ¿cierto? Que debieran tener las instituciones públicas. ¿Y cómo yo pongo en marcha esta gestión, especialmente la estrategia, ¿cierto? A través de la administración ambiental, en donde conversan justamente con una estrategia ambiental, ¿ya? Entonces ahí yo incorporo, ¿cierto? El factor ambiental en la cultura, en la estructura, en el funcionamiento y los productos y servicios que posee la organización. Entonces acá Ecointegra a lo mejor podría estar en esto, obviamente teniendo, ojalá, a lo mejor definir una estrategia, ¿ya? O ya teniendo la política, ¿ya? Pero la idea es que se ponga en marcha, se concretice. Y ahí la administración cuenta con la planificación ambiental, la educación ambiental, que yo creo que es un elemento esencial y uno clave, así como el aire, ¿ya? Cumplimiento normativa está bien, desarrollo de ecotecnia, es decir, técnicas baratas que me sirvan, por ejemplo, para reutilización de los archivos, etcétera, hasta cosechar agua, dependiendo incluso, ¿cierto?, en los jardines integros, a lo mejor puede haber eso, ¿ya? Un monitoreo ambiental permanente, ¿cierto? Hacer un control, obviamente, de que cómo está resultando a través de indicadores y ojalá tener un cargado, al menos una unidad ambiental. Entre más grande la organización, ojalá exista unidades ambientales. De hecho, hay unidades ambientales que van apareciendo y ha sido súper interesante en la administración pública, ¿ya? ¿Tenemos algún obstáculo? Sí, lamentablemente. Tenemos obstáculos de corrupción, ya que de una manera ustedes saben muy bien que uno podría incluso mojar a alguien para que no pase y no fiscalicen temas ambientales. El narcotráfico, obviamente, el narcotráfico, hay, por el tema Escazú, por ejemplo, en Perú, Ecuador, hay muchas personas asesinadas. Colombia, uno que lamentablemente está en número en ranking, y que lo que pasa a las comunidades indígenas o campesinas las sacan o las matan porque tratan de defender, ¿cierto?, el tema de la deforestación. Hay que recordar que el narcotráfico genera un PIB mayor que Chile, ya que creo que llega, no sé, la producción, creo que llegó a 310.000 millones de dólares. O sea, imagínense toda la plata que significa el narcotráfico. Pero no pasa por ningún estudio de impacto ambiental y el impacto es tremendo, ¿ya? Además, la buropatología también hay procesos negligentes, mucho formalismo, demasiados requisitos para, por ejemplo, incluso hacer una denuncia, ¿ya? Eso también nos afecta justamente a la gestión ambiental. La incompetencia, ¿cierto? Tanto voluntaria e involuntaria. A veces ponen personas que no tienen dedos para el piano que ni siquiera intentan estudiar y están ahí gestionando en términos ambientales. Y eso también es negativo. Hay una anacronía burocrática ambiental, ¿cierto? Por ejemplo, se plantea una solución, ¿ya? Eh, y, eh, y, y- y, por ejemplo, una denuncia ambiental, me pasó una vez junto con un municipio de Valdivia, que estamos ahí, y habían muerto un montón de peces, y recién se estaba instalando la superintendencia, y, y 6 meses después llegó. Pues ya los peces ya desaparecieron, se pudrieron, no había nada. Entonces, ¿qué se podía hacer ahí? ¿Ya? Y eso tenemos que mejorarlo. Necesitamos una reforma de Estado también, no solamente por los temas ambientales, sino por un montón de temas, pero acá también afecta. La anomia también, muchas veces se trata regular, como pasan 10 años, 20 años en el Congreso, en esos 20 años la especie pudo haber extinguido, como pasó con el tigre de Tasmania, ¿ya? O el tiracín, ¿cierto? Que el día que salió la ley ya estaba extinto. Justo se había muerto el último la última especie en una que está en un zoológico. Cuidado, el último. Salió como 2 días con una paradoja y horrenda, ¿ya? Y la procrastinación ambiental y climática también. Muchas veces no se toma en serio, por ejemplo, todas las advertencias climáticas, etcétera, y en vez de, por ejemplo, empezar a corregir ciertas cosas, se sigue manteniendo y de una manera, luego los costos 40 años más van a ser superiores que haber prevenido, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, se sigue construyendo en borde costero, ¿ya? Y se sabe, y todo el mundo, no sé si todo el mundo, consciente o inconsciente, ¿cierto? ¿Ya? Construyen ahí
sabiendas. A sabiendas que hay un montón de modelos que dicen que el mar va a Sí, subir, bueno. ¿ya? Entonces, es como raro eso, ¿ya? O que Así se es. sabe que hay un montón de modelamiento y no se hace nada, no se invierte hoy día porque no viene. También hay muchos sesgos también, ¿ya? Pero estos son obstáculos para la gestión ambiental, ¿ya? Y avanzando ya, y esto es la última etapa, última parte, ¿ya? A todo esto surge este programa que tiene el Ministerio de Ambiente, que se lo quiero presentar también, que justamente apunta a la endogestión hacia adentro de la institución, ¿ya? Pero obviamente con efectos bastante positivos, porque va controlando un montón de externalidades, ¿cierto? Como Oficina Verde. El sello Oficina Verde, ¿ya? Quizás lo más importante de todo es que lo que busca es un cambio de generar una cultura ambiental, ¿ya? En el fondo, que todos, ¿cierto? De una u otra forma aportemos, ¿ya? Pero estemos conscientes de lo que estamos haciendo, entendamos, ¿cierto? Que tenemos efectos y de una manera podemos generar hábitos, conductas para, ¿cierto? Cumplir, ¿cierto? Con bajar los impactos ambientales. Por eso es sumamente importante para este programa de sello empoderar a los colaboradores, integrar variables ambientales en hábitos laborales, hacer eficiencia en el uso de recursos, ¿cierto? Calcular huellas no solamente por ahorrar, sino que con esto impacto menos, buscar, ¿cierto?, cómo voy midiendo la huella de carbono y generar educación y capacitación ambiental como un eje estructurante para justamente hacer transformaciones culturales, ¿ya? Los principios son responsabilidad, prevención, participación colaborativa, eso es sumamente clave, ¿ya? Coordinación, gradualismo y realismo. O sea, hay que ponerse metas que realmente se vayan a cumplir y no vaya a ser frustrante y hacerlas de a poco en el tiempo. Si nadie le exige que sea ahora ya, ¿ya? Pero dejar instalando esto. ¿Qué es lo que hace este sistema? Ya tiene un ciclo ya donde se instala, se hace un diagnóstico, ya se ve cómo está la situación de la institución frente a ciertos parámetros que vamos a ver más adelante. Una vez que yo tengo eso, veo mis brechas, genero un plan anual, hago un cronograma, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Yo recibo una preacreditación solamente por hacer eso, ¿ya? Porque es una buena intención, pero luego toca la implementación, cómo yo voy concretando ciertas cosas, ¿ya? Y voy entregando una certificación. Uno puede mantener una acreditación o seguir avanzando a niveles superiores dependiendo, ¿cierto?, lo que termine la institución, ¿ya? Lo que sí, como creemos mucho en la participación interna, debe tener un comité de oficina verde, ¿ya? Ojalá muy transversal, representado por todos. Vamos a ver algunos ejemplos súper interesantes. Hay que hacer este diagnóstico, ¿ya? Si tienen una política ambiental o no, gestión de papel, cómo está la gestión de residuos, fíjense, son todo impacto consumo, gestión hídrica, gestión energética, transporte, compra sustentable, baja de bienes, programa Huellas Chile, ese que tiene, y se tiene educación ambiental. Entonces, hay una pauta que uno te va llenando y va entregando, ¿cierto?, este diagnóstico. Una vez que yo tengo ese diagnóstico, yo genero, ¿cierto?, un plan anual, ¿cierto?, para 12 meses, ¿cierto?, donde establezco metas súper concretas y medidas y metas, ¿cierto?, perdón, en gestión ambiental, residuos, gestión hídrica, etcétera. Voy a calcular la huella, capacito a los colaboradores como un eje clave también de tener cualquier plan y hacer una campaña comunicacional, ¿ya? Una vez yo hago eso, ¿cierto? Cierro todo esto, entrego este expediente, que tiene el diagnóstico, cheque, el plan anual, el cronograma, ¿ya? Y con eso yo logro una preacreditación, ¿ya? Luego 6 meses. Y luego ejecuto, obviamente, lo que estaba, yo mismo me comprometí, voy ejecutándolo, obviamente, ya voy generando capacitación, ya voy mostrando, ¿cierto?, cómo voy avanzando en el cronograma, pero siempre con mucha concientización, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, todas estas medidas, ¿cierto?, que yo me comprometí, en más de alguna de ellas, lo pongo en un informe final y voy logrando la acreditación según los niveles, sea básico, intermedio, excelencia sobresaliente. Lo interesante acá es que Oficina Verde ayuda a apuntalar la endogestión, ¿cierto?, de la institución. Está hecho para eso. Igual le hace, igual le hace una cierto guiño cuando uno está en excelencia sobresaliente, ¿ya?, a que también se trabaje en el territorio. Por lo tanto, se impulsa un poquito la exogestión ambiental. ¿Ya? Casos, y con esto ya vamos terminando, para no hacerlo tan largo, porque igual es como para bajar un poquito de diálogo, ¿ya? Presidencia de la República, por ejemplo, ellos promueven el reciclaje en distintos materiales dentro de la dependencia del Palacio, y también tiene un biodigestor, ¿ya? Estos fueron bastante pioneros, ya hay que decirlo, ya tenían incluso antes que empezar el sistema, pero tienen ahí una cultura súper interesante, ya en esos términos, servicios de evaluación ambiental, fomento de la bicicleta, por ejemplo, ya
la Subsecretaría de Economía y Turismo, ¿cierto? Tiene plataforma de internet, ¿cierto? Generando de concientización, hace mucha capacitación ahí. El Servicio de Salud, un programa de minimización de residuos, ¿ya? Eso no se Tesorería puede, General, no, po. perdón, eh, Tesorería General de la República, compartamos mobiliario, el INE Verde, ahí es súper interesante porque ellos ellos hicieron como una suerte como monitores ambientales, ¿ya? Para generar las prácticas ambientales. Cercotec, como les conté, crearon una unidad de sustentabilidad. En tesorería también creo que lo están creando ahora, ¿ya? Entonces hay varias instituciones que están como muy trabajando en esto. También tenemos empresas privadas, ya como Siemens, ya muchas más ahora. Estos son algunos ejemplos, pero ellos, por ejemplo, redujeron la huella de carbono volando casi nada. Entonces han bajado enormemente y en temas energéticos yo creo que la llevan, ¿ya? Básicamente, ¿cierto? Estos son los ejemplos que tenemos. Entonces, para ir finalizando, voy a quedar poquitas dos láminas. Ya, acá hay un dicho sumamente importante. Fíjense lo sabio que era Confucio. Ya, está hablando casi como 2500 años antes. Ya, si sirve a la naturaleza, ella te servirá a ti. Lo que haga la naturaleza, ella te lo hará a ti. Ya, o sea, ya se estaba pensando en esta relación, ¿cierto? Pero una relación más, obviamente profunda y obviamente de cuidado, que era más o menos también, ¿cierto? Lo que podían verse en esa época. Y quiero dejar acá un video de esta premio Nobel también admirable, ¿ya? Que nos da un mensaje profundo y que me gustaría que lo escucharan. Lamentablemente ella falleció ya hace uno y atrás, ¿ya? Pero ella tuvo un premio Nobel de la Paz justamente por los temas también de la protección ambiental. Tengo que poner, creo que... ¿Se escucha o no, Viviana? ¿Se escucha el video? No, Porque no se escucha, ya, Carlos. voy a tener que ponerlo con No. compartir olvidé eso de compartir la... ¿Cómo se Ya, llama te esto? esperamos. Sí, no Sí, te sí, pero es preocupes. bien cortito el video, así que y además es muy bonito. Ya Sí, veámoslo. voy a irme acá, voy a dejar de compartir y solamente volver a compartir porque no le puse al compartir se puede escuchar, incluir sonido. Eso es. Ahí nos vamos inmediatamente a pantalla, ya, y lo vamos a ver. Ya, ahora sí. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Bueno,
Entonces llegamos acá hasta el final del video con este poderoso mensaje que nos deja este premio Nobel Wangari Maathai. No lo pronuncié tan bien, pero creo que da un mensaje bastante poderoso, ¿cierto? Podemos hacer lo mejor posible, ¿ya? Y de una manera el llamado, ¿cierto? Que uno hace siempre cierro con este video, de ir removiendo que no es inútil el aporte que nosotros hagamos en forma individual. ¿Ya? Es muy lindo lo colectivo, obviamente, pero tampoco es inútil. Por muy pequeño que sea la acción, vamos a ir sumando, ¿cierto? Todas, ¿ya? Y lo que era atomizado luego se vuelve como algo integrado, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Que incluso están hablando de integra. Obviamente van acumulando, ¿cierto? Todo esto y para generar algo sólido. Así que eso dejo ahí, no sé si alguien tiene dudas, consultas, yo sé que hice un paso, normalmente traté de hacer algo que diera un poco sentido en términos de la conciencia ambiental, porque pensamos así, pasamos, ¿cierto? Por un tema de entender lo que es concepto de medio ambiente, entender que hay diferencia entre la gestión ambiental, ¿ya? Y la administración ambiental. Pasamos también con un ejemplo ahí de cómo Oficina Verde ayuda mucho a la gestión ambiental interna, o lo que nosotros decimos la endogestión, ¿ya? Ambiental, ¿ya? Y algún ejemplo, y obviamente cerrar, yo creo que con reflexiones también es importante, hacer algo más equilibrado para justamente lo que me contaba un poco de Viviana, ¿cierto? De hacer ciertas introducciones. ¿Ya? Yo les digo que la parte de conciencia ambiental la traté de resumir así, porque es una charla mucho más larga, ¿ya? Hay más ejemplos, montarlo. Si quieren algún día profundizar ese punto, ya que bien interesante. Eso, así que muchas gracias. No sé si tienen dudas, consultas, lo que sea. Gracias, Carlos. Vamos a esperar que nuestros compañeros también puedan hacerte preguntas, pero queremos darte las gracias por también conmovernos y también generar un impacto profundo en lo que nos has contado, desde tu conocimiento, pero también desde la sensibilidad. Así es que eso, para empezar, nos gustaría que nuestros compañeros de Ecointegra también y nuestras compañeras puedan aportar. Tenemos ahí a Claudio Cabello que levantó la mano, así que por favor, Claudio. Sí, hola, buenos días. Una pregunta. Siempre, como en las publicidades y todo, hablan de ser carbono neutral, de los bonos de carbono y eso. Tengo dos dudas. No entiendo bien de qué se trata. Y lo otro es si solo aplica a las empresas privadas o también a las empresas públicas. Gracias. Nosotros, súper buena pregunta, Claudio, porque nosotros aspiramos al 2050 a ser carbono neutral. ¿Y qué significa eso? Que nosotros lo que emitimos lo capturamos. Por eso, por ejemplo, existe el tema de plantar más árboles, porque que te capturan, ¿ya? Hay un programa de plantación, entonces lo que tú emites, ¿cierto? Es también capturado por la atmósfera por lo que tú, por ejemplo, reforesteras, va a reforestar. Entonces, cuando te dicen que hay cálculo de neutralidad de carbono, que es lo que yo emito, también soy capaz de capturarlo, ¿ya? Y yo, por ejemplo, muchas veces en los computadores nuevos me he fijado, ¿ya? Que dicen carbono neutralidad. Entonces, te explican todo ese proceso de que si bien se autoproducen, pero se han preocupado de reforestar bastantes áreas o disminuir muchos procesos para llegar a la neutralidad. A eso se refiere, de llegar a ese equilibrio. Eso se llama carbono neutralidad. ¿Ya? Lo que emito, soy capaz de capturarlo. Y Chile, en muchas partes, ¿cierto? Al 2050 aspira a hacer eso. Por eso hay programas ahí de reforestación interesante. Nosotros por ese lado. Y también, obviamente, te ayuda mucho, por ejemplo, la carbono neutralidad ayuda mucho a generar mitigación. Por ejemplo, que cuando salgo a la oficina, ya apague la luz, ya te ayuda la carbono neutralidad, ya te baja las emisiones, ya. El ser eficiente, por ejemplo, andar más en bicicleta de repente cuando se pueda, que tener tu propio vehículo, también te ayuda a la carbono neutralidad, ¿ya? Entonces, hay un juego nacional, ¿ya? Que las mismas instituciones tenían que aportar, por ejemplo, en el PMG de Estado Verde, se va a calcular tu huella. Entonces, ¿cómo lo hacemos para buscar la carbono neutralidad en las instituciones? Es un desafío país, ¿ya? Un desafío de Estado, ni siquiera de gobierno, ¿ya? Un desafío incluso yo creo ético, o sea, ni siquiera tiene que ver con qué ideología pueda tener.
una cuestión ética básica, ¿cierto?, de que podamos lograr eso, ya que ha habido demasiada acumulación. Por ejemplo, no hubo nunca carbono neutralidad después de la revolución industrial que se emitía, nada lo mismo, que la capturaba, pero después vimos, oye, está haciendo calor, que hace efecto invernadero, entonces de eso apunta, ¿ya? A carbono neutralidad, a lograr ese equilibrio tanto de emisión, ¿ya?, como de captura. Buenísimo, buena pregunta también. Y por eso también apunta ahí Oficina Verde o Integra, también apuntan a eso, a ayudar a eso. No sé si alguien tiene alguna duda más, una consultita. Aquí estamos. O es viernes. Viernes, como ya no llega también. No sé si tenemos más consultas, parece que no, Carlos, pero Ya. no sé si alguien más quiere hacer una consulta o alguna aporte, alguna reflexión también, que nos cuente también cómo vivió este momento. Puede ser. Pero mientras tanto buscamos a alguien. Y en Ecointegra, ¿cómo surge esta iniciativa de Ecointegra? Ahí sería interesante saberlo, no sé. Si me cuentan. No sé, no sé, hay un nombre nomás, porque está Nicole, pero no. Sí. Sí, Sí, contarte, Carlos, y para los compañeros y compañeras que no son parte de la red, porque en este espacio hoy día hay dos direcciones nacionales regionales invitadas, que es la dirección DAF, que es de Asuntos de Administración y Finanzas y Tecnología, por todo el aporte que puede significar, ¿no?, tener esta información, y también una dirección que tiene el equipo de infraestructura. Esto nace específicamente junto con la llegada del 2023 de una nueva administración a Integra, donde tenemos una carta de navegación con diversos valores, y dentro de esto poder avanzar en una educación transformadora para el desarrollo humano y sostenible, dice la presidenta María Victoria Peralta, presidenta de la Fundación. Entonces, frente a esto era cómo ver que en los jardines sí había avance frente a distintas iniciativas, las comunidades educativas sí en muchas partes están muy instalados, pero cómo en nuestras oficinas había una pobreza al respecto frente a esta temática de medio ambiente. Y es ahí donde nosotros como nivel central organizamos un pequeño equipo donde en lo particular convoco a los directores nacionales para ver con quiénes de cada una de las direcciones nacionales podíamos trabajar. Y es aquí donde empieza a avanzar esta pequeña idea que no tenía un nombre, hasta que se conforma Ecointegra como tal, y de a poquito, tal como ese colibrí, que a mí me hizo mucho sentido que fue así. Tal como ese colibrí, empezamos a ver de qué manera y cómo también las motivaciones personales hacían una diferencia al momento de participar, porque esta red Ecointegra es voluntaria. Por ende, no está dentro de la planificación que cada quien tiene en su labor diaria. Y es así como hacemos un acercamiento con la Seremi del Medio Ambiente Metropolitano, Sonia Reyes, que también nos colabora a poder fortalecer esta iniciativa y nos incentiva a decir como lo del colibrí, no bajen los brazos y sigamos avanzando. Y Perfecto. hoy esta red, que conformábamos al inicio una máxima de 8 personas a nivel nacional, termina expandiéndose a nivel regional en cada una de las oficinas, donde debemos ser más de 80 personas quienes ya estamos conformando la red voluntariamente, y nos llega, por ejemplo, una linda imagen que vimos con la Vi por mientras que tú nos estabas contando esto tan interesante, donde en la región de Ñuble pusieron un data y hay un equipo completo viendo este espacio. Entonces, claramente, esta red de Ecointegra, que la invitación es a poder hacer eco desde el espacio que cada uno habita, ya sea laboral, pero también personal, podamos seguir sumando y avanzando en esto, independiente de algo muy interesante que tú dices, que no tiene que ver con los gobiernos o las administraciones de turno, ¿no? Cómo el Estado se hace responsable de avanzar. Y en esto de quienes van a quedar en esta institución el otro año puedan seguir avanzando frente a esta acción. Eso es como Perfecto. para poder resumir. Ya. Muy buena, interesante, que bueno que sea así.
Eso como que voy a tener muy buen fin de semana por escuchar esto. Le digo de verdad porque creo que hay un movimiento ambiental, pero no es ambientalista, así como esto, no, de poder hacer las cosas bien. Yo creo que sin fanatismo, sin nada, pero hacerlo bien. Yo creo que esto se está integrando y poquito a poquito, como la misma palabra dice, ¿cierto? En el espíritu del funcionario y la funcionaria pública, oye, pero también nos tenemos que preocupar de la naturaleza, pero también nosotros como tenemos que cumplir esos deberes, tenemos una ética también ahí interesante que la vamos contagiando y qué bueno que haya muchas personas adeptas y eso les felicito totalmente, o sea, y cuente también para todos, nosotros igual tenemos un montón de cápsulas técnicas, incluso de ecotecnia, tenemos ejemplos, vamos a hacer, lo vamos a invitar cordialmente, vamos a hacer el 5, el 4, el 5 de noviembre en la USACH, vamos a hacer varios seminarios ya ahí presenciales, sí, de intercambio de experiencias. Entonces, le vamos a llegar la invitación también para que pueda, obviamente algunos que están más lejos no van a poder, pero se va a transmitir por YouTube, ¿ya? Eso sí nos garantizó la USACH, aquí tenemos un convenio con ellos de trabajo y también se va a transmitir, va a contar toda la experiencia, pero concreta, así que lo que hizo tal institución, ¿ya? Así como el colibrí, algunos van a ser son un poquito más grandes, pues un poquito así como más un elefante, ¿no? Que van a hacer estas cosas y otras más, pero todos son bienvenidos, ya para apagar el incendio, o sea, todos. ¿Ya? Mejor si son más grandes, ¿ya? Pero todos estamos bienvenidos a apagar el incendio. Acá hay una pregunta, ¿qué sucede con aquellos que niegan el cambio climático? Mira, aquí siempre hay posturas antagónicas, ¿ya? Y puede ser, mira, para los que normalmente no quieren cambio climático, ya, no hay cambio climático, pero esto no te resuelve los problemas ambientales que tenemos. ¿Te resuelve o no? Ya no existe el cambio climático. Porque el cambio climático hay que entenderlo como un potenciador de los problemas ambientales que tenemos. ¿Ya? Ya, pero saquemos la ecuación del cambio climático. Igual seguimos teniendo problemas de contaminación, seguimos teniendo problemas de degradación, seguimos teniendo problemas de pérdida de humedales, etc. Ya, la Tierra es plana. Ya, no importa, la Tierra es plana, pero seguimos teniendo todos estos problemas. ¿Qué me resuelve eso? Ah, no, entonces, pero al negar cambio climático significa que no vaya a proteger a la naturaleza, ni al medio ambiente, no a lo que te sostiene, a la biosfera, o me vaya a negar que también hay una biosfera. Entonces, claro, el cambio climático incluso han habido por procesos naturales cambio climático, eso no nadie lo niega. Pero acá ha sido totalmente antropocéntrico, ¿ya? Y eso hay una correlación directa, no es casual que existan, yo diría, miles de científicos con miles de papers ya que dan demostrado eso, o sea, desde Humboldt, que dijo, oye, algo pasa acá cuando deforestea, ¿ya? Hay cambio climático a escala local. Lo que pasa es que antes los cambios climáticos eran a escala local, ¿ya? Pero luego se sumó todo y se volvió global. Ese fue el tema. Entonces, claro, quien dice eso, como que, bueno, como no hay cambio climático, a lo que quiero. No, señor. Acá no se trata de eso. Si en el año 50 60 ni siquiera se hablaba, pero están todos estos tremendos problemas de contaminación y ahí surgen los movimientos ambientales, porque no podía ser. Entonces, claro, cuando alguien me dice eso, ya saca la ecuación, pero eso no te excusa de seguir trabajando y proteger la naturaleza para nada. Siempre son potenciadores. Donde había un calor tremendo de 35, ahora van a ser de 40. ¿Ya? Y lamentablemente va a estar más riesgo las personas de tercera edad que mueren con esos calores. Entonces, ¿cómo voy a ser insensible frente a eso? O sea, para mí, cuando hay alguien que me dice, ya, sácalo de la ecuación, no me importa, pero no voy a poder borrar. Eso es como tapar el dedo al sol con un dedo, ¿no? O la Tierra sigue girando, a pesar de que todo, ¿cierto? Y Galileo decía, oye, se tuvo que arrepentir, ¿no? Pero a pesar de todo, la Tierra sigue girando alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, claro, esto es como para poner en polémica, yo creo que es totalmente distinto. Está bien, pero no te va a quitar, eso no te saca los problemas ambientales de encima. ¿Ya? Entonces, eso, hay que entenderlo así, porque parece, yo de repente en esos discursos siento como la sensación de que ya como no hay cambio climático, sigamos emitiendo. Eso es como liberemos eso, ¿ya? Entonces yo creo que es súper importante. Ahora, ¿cómo contaremos con recursos para poder implementar? Estamos en el peor momento y para ser sincero del escenario, que están todos reduciendo recursos.
Pero miren, ¿saben qué? Yo estuve viendo, me van a perdonar un minutito nomás, una pequeña reflexión que a veces me toca hablar con varios mundos. Y estos mundos también nos pueden traer ejemplos de extrapolación ya súper interesantes. Y yo me pregunto, y miren, fíjense a dónde voy a ir, a una parte que nada que ver, pero quiero que me sigan el ejemplo. Cuba, estamos hablando que sabemos que Cuba la gente pasa hambre, le cortan la luz cada 2 veces al día, tienen luz, pero hay momentos que no tienen, están súper mal económicamente, ¿ya? Sin embargo, tiene 273 medallas olímpicas, Chile 13. La mayoría, sí, como recordar, estaba con apoyo por la ex Unión Soviética, una gran parte, pero luego los dejó votados y siguieron teniendo bastantes medallas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que cuando de repente se plantean recursos, yo creo que también hay mucho tema de generar una buena gestión, ayuda mucho. ¿Ya? Estoy hablando de un país que obviamente no alcanza ni los talones a Chile en términos de PIB, a ninguno, incluso ni a Argentina ni nada, pero sin embargo le gana a Argentina, le gana a Brasil, le gana a todos los de Sudamérica en medalla olímpica. Entonces yo los extrapolo, bueno, si ellos hacen una buena gestión, tienen poca plata, han puesto una buena organización y han logrado eso a pesar de esa tremenda pobreza, espectacular. Otro caso, ya, totalmente ambiental, municipio de La Pintana. Muchos de los que conocen la historia de La Pintana, ahí fue la vanguardia, ellos fueron los que llegaron en los años 90, empezaron con los temas ambientales. O sea, adelantados 10, 15 o 20 años. Entonces, en el municipio más caracterizado, o sea, con consejos sociales importantes, ¿ya? Con bolsones, ¿cierto? Guetos, bolsones de pobreza, ¿ya? Como un municipio tan pobre, con un recursos que viviendo así a la justa, con nada, pudo desarrollar una de las mejores gestiones ambientales admiradas a nivel latinoamericano. Entonces, de repente yo digo, sí, los recursos son importantes, ¿ya? Pero yo creo que la gestión es más todavía, ¿ya? Porque ahí tengo 2 ejemplos. Yo entiendo que los recursos pueden hacer muchas más cosas, ¿ya? Y me parece súper importante, pero ahora esa es la realidad, tenemos pocos recursos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar mejor? ¿Cómo colaboramos en? ¿Cómo aportamos como colibrí? Es como poquito eso. Tengo pocos recursos, pero con ese poquito, o lo que incluso nada, yo voy a aportar igual. Ideal si yo pudiera cambiar todo esto, pero aún que usted le cambie todo esto, las luces, todas LED, si las sigue dejando encendidas, es que no entendió nada. Está dejando, delegando en otros lo que usted podría hacerlo por un tema ético. Entonces, yo creo que podemos tener mejor tecnología y nos puede ayudar, sí, perfecto, ningún problema. Yo estoy de acuerdo, jamás voy a negar eso. Pero no hay que delegársela porque luego igual se va a acostumbrar, se naturaliza y va a dejar, total, el LED dejó la cuestión encendida. Siento que en otras partes no hay ni luz. Además, nosotros tenemos un doble deber, porque son recursos que pagan impuestos todos los chilenos y las chilenas y los habitantes, los que pasan por acá, nosotros mismos nos pagamos los impuestos para que tengamos un sueldo y para que también sea eficiente. Entonces hay un deber moral que va más allá incluso del recurso. Así que creo que hay una ética ambiental importante que cultivar y que acá lo están haciendo. Yo creo que es súper importante. Hay una probidad ambiental que también tenemos que construir entre todos, ¿ya? Yo no puedo imaginar que exista un funcionario o una funcionaria, ¿cierto?, que saliendo al trabajo empieza a tirar microbasurales por todos lados o tirar aceite al río, como yo no lo podría concebir. Menos de este grupo, por ejemplo. Lo van a ver, sí, siempre hay en todas las organizaciones, siempre hay un 5% que en los curas, en todas partes siempre hay algo. Es imposible que no lo haya. Y ojalá no lo fuera, pero siempre va a haber detractores o alguien que son cínicos, que se disfrazan y no lo son. Pero son siempre una minoría. Y yo quiero ver toda la piscina, no la mancha. ¿Para qué voy a ver lo evidente? Lo importante es mirar la piscina. Y en la piscina yo creo que hay unas piscinas llenas de esperanza y de cuestiones concretas. Y que yo francamente me toca ver un montón de instituciones públicas, no es la única. Municipios también, instituciones privadas que están en la misma parada. Así que son hartos colibrí, no es uno solo. Entonces por eso yo creo que es importante. El tema de recursos
No desmerezco la pregunta, pero creo que es sumamente importante también qué es lo que podemos hacer si no tenemos recursos. No, y no dejar los brazos, porque no tenemos recursos, no hagamos nada. No, sí podemos hacer muchas cosas. Así que eso, nosotros, aquí las puertas están abiertas. Nicole, ¿cómo? ¿Y la colega y la compañera, cómo se llama? La Vivi. Yo soy Viviana, Carlos. Ya, te entendí bien. Ya, Vivi. Vi Sí, una Viviana que estaba ahí también. Vivi, sí, es que entonces, Nicole, Vivi, entonces yo creo que es súper importante ahí que va a mantener ese lazo, independiente del lazo que puedan tener con la RM. Nosotros también hay otro, este grupo tan importante lo queremos también, no sé, apoyar, también puede ser a nivel central, ¿ya? Así que tengan cuidado, podemos hacer montones de charlas, un montón de cosas súper interesantes, ya que pueden ayudar ayudando, el CASU, por ejemplo, para los niños y las niñas, y adolescentes, hay un trabajo súper interesante, ya para los derechos también ambientales, hay que fomentar la democracia ambiental, hay temas más técnicos, hay temas súper prácticos, hay unos talleres súper prácticos, tenemos material, así que por material no nos vamos a quedar cortos, ahí podemos hacer algunos aportes, ¿ya? Así que eso, también tenemos, a veces nos llegan cosas, no sé si nos quedan tótem para reciclar. Si tengo tótem, voy a preguntar a mis colegas, les podemos regalar algunos para que fomenten, por ejemplo, el tema de las tapitas, ya la van juntando, usted sabe que ese plástico es súper valorado, ya, y le podemos hacer llegar ahí, Nicole, Viviana, me recuerdan si quieren el lunes para por lo menos entregar algunas cositas que motiven. Yo sé que son cosas chiquititas, pero pueden ayudar a motivar a Integra, ¿ya? Sí, muchas gracias, Carlos, por no tan solo lo técnico, sino que por la motivación y porque se nota tu compromiso real, ¿no? Como que no hay el disfraz que mencionaste como de ejemplo. Está claramente donde está tu convicción. Agradecerte también a nombre del director ejecutivo, Carlos González Riva, que también ha solicitado a los directores nacionales y regionales este compromiso y motivación hacia sus equipos. Dentro de eso, con la posibilidad de participar, ya sea virtual o presencialmente en algunas actividades, así que nos vamos a quedar a la espera de esa invitación para el 4 o 5 de noviembre, no recuerdo. No, Eh, 5 de noviembre, ¿ya? y también, claro, Bueno, para quienes puedan asistir, ya sea a nivel central o de las dos oficinas regionales que tenemos en la metropolitana, a estos espacios. Así que sí, muy agradecidos como Fundación Integra de haberte escuchado. Bueno, este espacio quedó grabado. También Claudio Cabello dejó un link para que puedan meterse compañeros y compañeras y responder una pequeña encuesta. Y esta es una de las áreas de trabajo que nos interesa mucho profundizar, que tiene que ver con la formación. Siendo una institución educacional, sabemos lo importante que es formarnos y formarse. Entonces, hay temas de los cuales no podemos y no queremos dejar pasar. Así que perfecto. nuevamente gracias y por favor les pedimos que puedan meterse a la encuesta para responder. Muchas gracias a todos y a todas. Las dejo ahí la encuesta, las puertas abiertas de par en par en lo que podemos apoyar. Y muchas gracias por el espacio y que tengan todos y todas un lindo fin de semana, un fin de semana verde. Ya, que estén muy Muchas bien. gracias. Estamos en gracias, Gracias. contacto. Carlos. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, chao. Muchas gracias a todos y a todas. Por favor, les volvemos a invitar a responder la encuesta. Sí, gracias compañeras, gracias compañeros. Muchas gracias por haber organizado esta instancia. Gracias.
Ya, suponemos que nadie más está presente, así que vamos a cerrar la video, compañeros, compañeras. Muchas gracias, buen fin de semana. Cortar. Mi nombre es Carlos Rumbrand Sacorn. Ya soy jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local e Institucional acá del Ministerio del Medio Ambiente a nivel central. Trabajo en la subsecretaría. Y bueno, estoy muy contento de estar acá y ver la tremenda iniciativa que tienen acá Ecointegra, ya que nos estamos poniendo verde todas las instituciones. Yo creo que es una tremenda esperanza, por lo menos para mí, para el equipo y obviamente para el ministerio. Entonces, lo que vamos a presentar hoy día va a ser como una suerte, vamos a pasar por 3 momentos, ya le quiero adelantar ahí. Así haciendo la sinopsis, ¿ya? Y para que sepan con la chichita que uno se cura, ¿ya? La primera de todo es que vamos a ir viendo un poquito lo que es la conciencia ambiental, nos vamos a ir un poquito en la profunda, ¿ya? Que es súper importante, especialmente ahí en Integra, donde forman y ayudan a formar conciencia también, ¿ya? Y eso es sumamente relevante. En segundo lugar, vamos a ver un poquito, sí, de lo que se trata de los conceptos. Muchas veces acá tenemos temas de que no estamos muy de acuerdo en los conceptos o entendemos en forma distinta un concepto por medio ambiente, que implica que no. ¿Y cuál es el concepto que utiliza predominantemente el Ministerio del Medio Ambiente? Ya hay distintos. Conocer un poquito una diferencia entre gestión ambiental y administración ambiental, que no son lo mismo. Ya. Y que nos ayuda también a conocer el caso un poquito de Oficina Verde, que es un programa que fomenta justamente lo que están haciendo, que es un sello que entrega el mismo Ministerio de Ambiente ya a distintas instituciones, y conocerlo rápidamente. Y algunos casos, ¿cierto?, exitosos de instituciones públicas que han hecho gestión verde súper interesante, ¿ya? Y en el fondo que digamos que no estamos solos, ¿ah? Estamos, ¿cierto?, tratando de distintos frentes de verdeizar este aparato público. Y también decirle que nos tenemos que sentir bastante orgullosos porque somos un aparato público bastante verde respecto a muchos más, en Latino, en Sudamérica, en Europa, no es menor. Y les cuento porque uno también tiene contacto con lo internacional. Entonces, pero a veces uno no valora lo que es. Pasa eso, que nos tiramos de repente, nosotros mismos nos tiramos la chaqueta para abajo. Así que como medio rara esa cosa que tenemos, ¿ya? Pero bueno, ya. Entonces, sin más, voy a presentar este PPT. Si alguien me dice si se ve, me dicen, porque quizás no lo vea yo. A ver, acá está. Voy a compartir la ventana. Voy a compartir toda la ventana con la pantalla, porque si no, no voy a ver. Wow, se podrá ver acá. ¿Se ve ahí? Si alguien me dice sí Y se ve, o pero en no, modo edición, me no en modo agradecería. presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Pero en modo edición, no en presentación. ¿O no se ve? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿O no? Bueno. Sí, Claro, en modo edición, no en Ya. modo presentación. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a abordar como estos 3 títulos, ya como acabo de decir. Perdón, allá. Pensaba que me habían mandado un mensaje ya. Vamos a abordar la conciencia ambiental. Es súper interesante este tema de la conciencia ambiental porque también nos sitúa, nos dice, bueno, tengo conciencia ambiental, ¿qué es la conciencia ambiental? ¿Ya? ¿Cómo se forma un poquito esta conciencia? Y pensar, oye, pero de una u otra forma, nosotros, ¿cómo llegamos a pensar lo que pensamos actualmente? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra relación también con la naturaleza? Porque hay algo de conciencia ahí. Entonces, acá hay una imagen brutal, no sé si la ven, ¿ya? Pero una imagen que realmente es fuerte, es de la canción Do the Evolution de Pearl Jam. A los que son más rockeros o rockeras lo van a ver, lo van a ubicar inmediatamente, ¿ya? Pero esta video, que para mí es una verdadera obra de arte, ¿ya? Muestra justamente lo que pasa todos los días, ¿ya? Claro, no con esa brutalidad, ¿ya?, que uno ve,
pero es capaz de sintetizar muchas veces esta extracción que hacemos con la naturaleza, importándonos nada de lo que haya en su superficie, qué pasa con los recursos, es para alimentar la ciudad. Sé que puede ser una caricatura, pero recuerden que, por ejemplo, en Sudamérica, el 80%, casi el 85% de los habitantes ya están viviendo, ¿cierto?, en ciudades. ¿Ya? Es interesante. Entonces, ahí hay una suerte de extracción. Muchas veces tampoco vemos lo que pasa en esta extracción que se hace en la naturaleza. Y entonces viene esta pregunta, menos, ¿cómo llegamos a separarnos tanto de la naturaleza? ¿Siempre fue así? ¿Ya? ¿Siempre nos separamos de la naturaleza de este modo tan brutal? La segunda pregunta también que viene es que ¿por qué para las actuales culturas predominantes la naturaleza se redujo solo a ser un recurso para ser explotado? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué no nos interesa absolutamente nada como sociedad? Especialmente la occidental, que en el caso, ¿cierto?, que tendría esta inconveniencia. Y esto está basado también